En la ley no escrita de la naturaleza solo existen dos roles, el cazador y la presa, una danza eterna de vida y muerte que ha definido al mundo desde el principio de los tiempos. Pero, ¿qué sucede cuando un hombre, el depredador ápice de este planeta, decide romper esa ley? ¿Qué ocurre cuando, en un acto que desafía toda lógica y todo instinto de supervivencia, decide salvar a la misma criatura que podría acabar con su vida en un parpadeo? Hoy les contaré la historia de Kaelen, un cazador veterano que conocía los bosques como la palma de su mano, y la de Amba, un tigre siberiano legendario, un fantasma de las montañas. Un día, sus destinos colisionaron en torno a una trampa de acero. Kaelen tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Salvó al rey de la taiga. No sabía que con ese acto de compasión no estaba simplemente liberando a un animal, estaba sellando un pacto silencioso. Y la forma en que el tigre eventualmente pagaría su deuda sería de una manera tan profunda, tan inesperada, tan absolutamente impensable, que reescribiría todo lo que él creía saber sobre la vida, la muerte y la gratitud. Si las historias que exploran los lazos misteriosos y los pactos no escritos entre el hombre y la bestia salvaje lo atrapan, si los relatos de consecuencias inesperadas lo mantienen al borde de su asiento, entonces usted ya forma parte de esta tribu. Considere unirse a Furia Animal, donde cada historia es una prueba de que la naturaleza es mucho más compleja de lo que jamás imaginamos. Ahora, adéntrese en el silencio de los bosques de bambú y abedules, porque un cazador está a punto de encontrarse cara a cara con su destino. En las vastas y desoladas extensiones del extremo oriente ruso, donde la taiga se encuentra con las montañas, vivía Kaelen. No era un hombre joven. Su rostro era un mapa de arrugas talladas por el viento helado y el sol implacable, y sus ojos, de un azul pálido, poseían una calma que solo se obtiene tras pasar una vida entera en el silencio de la naturaleza. Kaelen no era un cazador de trofeos. Era un vestigio de una era pasada, un hombre que vivía en una simbiosis respetuosa pero pragmática con el bosque. Cazaba para comer, para comerciar pieles, y a veces era contratado por las aldeas locales para lidiar con depredadores que se habían vuelto un problema. Conocía el lenguaje de las hojas rotas, de las huellas en el barro, del silencio súbito de los pájaros. El bosque era su libro, y él lo leía con la fluidez de un erudito. En este bosque reinaba una leyenda. Los lugareños lo llamaban Amba, el espíritu de la montaña, un tigre de Amur, o tigre siberiano, de un tamaño que desafiaba los récords. No era visto a menudo. Era un fantasma, una sombra naranja y negra que se movía a través del denso bosque con una gracia silenciosa. Kaelen había visto sus huellas en la nieve, tan grandes como platos, y había sentido su presencia en el aire, una sensación eléctrica que anunciaba al rey. Nunca había tenido la intención de cazarlo. Respetaba demasiado al magnífico animal. Amba mantenía a raya a las manadas de lobos y mantenía el equilibrio del ecosistema. Mientras no amenazara a los humanos, Kaelen lo dejaba en paz. Pero últimamente, una nueva amenaza había llegado al valle: cazadores furtivos, hombres sin respeto por la ley ni por la naturaleza. Usaban trampas de cepo de acero, aparatos crueles e ilegales que no discriminaban a su víctima. Kaelen había encontrado ciervos y jabalíes atrapados en ellas, muertos de hambre o de agotamiento. Odiaba esas trampas con toda su alma. Eran una profanación de la caza honorable, una cicatriz de codicia en el rostro de su bosque. Parte de su rutina se había convertido en buscar y desmantelar estas trampas antes de que pudieran causar más daño. Fue en una de estas patrullas que Kaelen encontró las huellas de Amba, pero algo estaba mal. Las huellas, normalmente seguras y espaciadas uniformemente, eran erráticas. Había señales de una lucha desesperada, tierra removida, ramas rotas. Un sentimiento de aprensión se apoderó de él.
Siguió el rastro con el corazón en un puño, temiendo lo peor. El rastro lo llevó a un pequeño claro, y lo que vio allí detuvo su respiración. Allí estaba el rey, el espíritu de la montaña. Amba estaba atrapado. Su pata delantera derecha estaba aprisionada en las mandíbulas dentadas de una de esas odiadas trampas de acero. La cadena de la trampa estaba anclada a un árbol joven, y el suelo alrededor estaba destrozado por los intentos desesperados del tigre por liberarse. El animal estaba claramente exhausto. Su magnífico pelaje estaba cubierto de barro y sangre seca. Su pata estaba horriblemente hinchada y destrozada. Pero cuando levantó la cabeza y miró a Kaylen, no había derrota en sus ojos. Había un fuego de furia pura, un odio tan intenso que parecía calentar el aire. El tigre soltó un rugido bajo y gutural, un sonido que vibró en el pecho de Kaylen. Era una advertencia, una promesa de muerte a pesar de su estado. Cualquier otro hombre habría retrocedido, habría dejado al animal a su suerte o, si llevaba un rifle, le habría ofrecido una muerte misericordiosa desde la distancia. Y esa fue la primera idea de Kaylen. Era lo lógico, lo seguro. Pero Kaylen se quedó inmóvil, observando. Vio más allá de la furia. Vio el dolor en los ojos del tigre. Vio la inteligencia. Vio a una magnífica criatura, el alma misma de ese bosque, humillada y torturada por la obra de hombres codiciosos. Y en ese momento, una decisión se formó en su mente, una decisión que iba en contra de cada instinto de autoconservación, en contra de toda la lógica de un cazador. No iba a matarlo, no iba a abandonarlo, iba a intentar liberarlo. Sabía que era una locura. El tigre, incluso herido, podría matarlo con un solo zarpazo, pero la idea de dejar a esa criatura morir de una forma tan indigna le resultaba insoportable. Era una ofensa a todo lo que él representaba. Comenzó a moverse, lenta y deliberadamente. No se acercó directamente. Dejó su rifle apoyado en un árbol, un gesto para mostrar que no venía con intenciones hostiles. Comenzó a hablarle al tigre con una voz baja y calmada, el mismo tono que usaba para calmar a un caballo asustado. «Tranquilo, grande», susurraba. «Tranquilo ahora. No voy a hacerte daño, solo quiero ayudar». Amba lo observaba, cada músculo de su cuerpo tenso. Cada vez que Kaylen se movía un poco más cerca, el tigre rugía y se lanzaba hacia adelante solo para ser detenido bruscamente por la cadena, un tirón que le arrancaba un gemido de dolor. La danza era mortalmente peligrosa. Kaylen necesitaba una palanca. Buscó a su alrededor hasta que encontró un tronco de abedul caído, grueso y resistente. Con un esfuerzo considerable, lo arrastró hasta el claro. El plan era usar el tronco para forzar las mandíbulas de la trampa, para abrirlas lo suficiente como para que el tigre pudiera sacar su pata. Pero para eso tenía que acercarse, peligrosamente cerca. Durante la siguiente hora, Kaylen se dedicó a la tarea más aterradora de su vida. Se movía 1 centímetro a la vez, siempre hablando, siempre manteniendo la calma. Acercó el tronco, empujándolo lentamente por el suelo. Amba seguía rugiendo, pero sus embestidas se volvieron menos frecuentes, como si la energía lo estuviera abandonando, o quizás como si una parte de él comenzara a entender las intenciones del hombre. Finalmente, Kaylen estuvo lo suficientemente cerca. Colocó un extremo del tronco en el suelo y se preparó para usar todo su peso para hacer palanca en el mecanismo de la trampa. Era el momento de la verdad. Estaba a menos de 2 metros de los dientes del depredador más formidable de Asia. Puso sus manos en el tronco y miró a los ojos del tigre. «Confía en mí, amigo», susurró. Con un grito de esfuerzo, empujó el tronco hacia abajo. El metal oxidado de la trampa gimió en protesta. Las mandíbulas comenzaron a separarse, milímetro a milímetro. Amba soltó un rugido ensordecedor, una mezcla de dolor por la presión en su pata destrozada y la furia de tener al hombre tan cerca.
Kaylen sintió el aliento caliente del tigre en su cara. Podía oler la sangre y la infección. Empujó con más fuerza, sus músculos gritando, sus venas marcándose en su cuello. Las mandíbulas se abrieron un poco más. ¡Casi! El tigre, sintiendo el cambio, hizo un movimiento instintivo. Tiró de su pata. Kaylen vio la carne desgarrarse aún más, pero la pata estaba saliendo. Un último empujón. Con un chasquido metálico, la pata del tigre quedó libre. Kaylen soltó el tronco y se echó hacia atrás, cayendo al suelo, esperando el zarpazo mortal que seguramente vendría a continuación. Pero el zarpazo no llegó. Kaylen abrió los ojos. El tigre, Amba, se había derrumbado en el suelo, respirando con dificultad. Su pata delantera derecha era una masa informe de carne y hueso roto. Se lamió la herida un par de veces y luego, lentamente, levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Kaylen. No había furia en ellos, no había odio. Había algo más, un reconocimiento profundo, una mirada de una inteligencia antigua y salvaje que parecía ver directamente en el alma del cazador. Se quedaron así, mirándose durante un largo minuto que pareció una eternidad. El hombre y la bestia, el cazador y el salvado, unidos por un acto de compasión imposible. Luego, con una dificultad inmensa, Amba se puso de pie, cojeando visiblemente, sin poner ningún peso en su pata herida. Dio un último vistazo a Kaylen, una mirada larga e indescifrable, y entonces se dio la vuelta y se desvaneció en el espeso bosque, tan silenciosamente como había aparecido. Kaylen se quedó solo en el claro, su cuerpo temblando por la adrenalina y el esfuerzo. Miró la trampa vacía, la sangre en el suelo, y el lugar por donde el espíritu de la montaña había desaparecido. No se sentía como un héroe, se sentía como si hubiera perturbado un orden antiguo, como si hubiera firmado un contrato cuyas cláusulas no podía leer. Se levantó, recogió su rifle y comenzó el largo camino de regreso a su cabaña, con la inquietante sensación de que esa no sería la última vez que vería al gran tigre. La deuda había sido creada, y ahora solo quedaba esperar para descubrir la forma impensable en que sería pagada. Los meses que siguieron al encuentro en el claro fueron extrañamente silenciosos. Kaylen no volvió a ver a Amba, ni siquiera sus huellas. Era como si el gran tigre se hubiera desvanecido de la faz de la tierra. Al principio, el cazador temió que la herida hubiera sido demasiado grave, que el magnífico animal hubiera encontrado un lugar solitario para morir. Un sentimiento de culpa y tristeza lo embargaba. Quizás su intervención solo había prolongado la agonía del animal. Continuó sus patrullas, desmantelando las trampas de los furtivos con una nueva y feroz determinación, sintiendo que era una penitencia por el daño que su propia especie causaba. El invierno llegó, cubriendo la taiga con un manto blanco y espeso. La vida se volvió más dura. Las presas eran más difíciles de encontrar, y el frío cortante era un enemigo constante. Kaylen pasaba la mayor parte de su tiempo en su pequeña y aislada cabaña, manteniendo el fuego encendido, curtiendo las pocas pieles que había logrado conseguir. La soledad era profunda, pero era una compañera a la que estaba acostumbrado. Una noche, una ventisca brutal azotó el valle. Era una de las peores tormentas que Kaylen recordaba. El viento aullaba como un espíritu torturado, arrancando ramas de los árboles y amontonando la nieve en ventisqueros de varios metros de altura. Kaylen estaba seguro dentro de su cabaña, el fuego rugiendo en la chimenea, pero sabía que cualquier criatura atrapada a la intemperie esa noche enfrentaría una muerte segura. En medio de la noche, justo cuando la tormenta estaba en su apogeo, Kaylen fue despertado por un sonido. No era el viento, era un golpe pesado y deliberado en su puerta. Se sentó de golpe en su catre, el corazón latiéndole en la garganta. ¿Quién podría ser? Ningún humano se aventuraría en una tormenta como esta. Agarró su hacha, su única arma dentro de la cabaña, y se acercó a la puerta con cautela. «¿Quién está ahí?»,
Gritó, su voz apenas audible por encima del rugido de la ventisca. No hubo respuesta. Solo otro golpe, más fuerte, más insistente. Kellen miró por la pequeña mirilla de la puerta, pero solo veía un torbellino de nieve blanca. Con el hacha en alto, abrió la puerta unos centímetros. El viento helado entró con furia, casi arrancándole la puerta de las manos, y en la oscuridad arremolinada vio una forma enorme, naranja y negra, acurrucada contra su pared. Era Amba. Kellen se quedó paralizado. El gran tigre estaba allí, en el umbral de su puerta. Su pelaje estaba cubierto de nieve y cojeaba visiblemente, favoreciendo su pata delantera derecha, la que había sido herida. Pero no parecía amenazante. Sus orejas estaban echadas hacia atrás y sus ojos, en lugar de arder con furia, parecían contener una extraña y desesperada urgencia. No estaba allí para atacarlo, estaba pidiendo ayuda, o más bien exigiéndola. Antes de que Kellen pudiera reaccionar, Amba empujó la puerta con su enorme cabeza, abriéndola por completo, y entró en la cabaña. El cazador retrocedió instintivamente, tropezando con una silla. El tigre más grande de Asia estaba ahora dentro de su pequeño refugio de madera, llenando el espacio con su tamaño y su olor a ozono y a nieve. Pero Amba lo ignoró. Se dirigió directamente a la chimenea y se derrumbó frente al fuego, temblando por el frío y el agotamiento. Kellen observaba, con el hacha todavía en la mano, su mente luchando por comprender la surrealista escena. El espíritu de la montaña, el rey de la taiga, había buscado refugio en la casa del único hombre de la región. El tigre levantó la cabeza y lo miró, y luego dejó escapar un sonido bajo, un gemido suave que no tenía nada de amenazante. Era un sonido de súplica. Lentamente Kellen bajó el hacha. Se dio cuenta de que el tigre no lo veía como una amenaza en ese momento. Lo veía como el hombre que, meses atrás, le había mostrado una piedad incomprensible. Y ahora, en su propia hora de necesidad, había regresado a la única fuente de ayuda que conocía. La deuda estaba siendo invocada. Durante 3 días, la ventisca rugió sin cesar. Y durante 3 días, Kellen y Amba compartieron el pequeño espacio de la cabaña. Fue la tregua más extraña y tensa imaginable. Kellen le ofrecía al tigre trozos de su carne seca que el animal aceptaba con una dignidad regia. Pasaba horas simplemente observándolo, maravillado por la majestuosidad de la criatura que dormitaba junto a su fuego. Vio de cerca la cicatriz en su hocico, la forma en que su pata herida nunca se había curado del todo. Vio la inteligencia en sus ojos cuando seguía cada uno de sus movimientos. No eran amo y mascota, eran 2 supervivientes, 2 reyes en sus respectivos dominios, forzados a una alianza improbable por la furia de la naturaleza. Al 4.º día, la tormenta amainó. El sol salió, brillando sobre un mundo blanco y silencioso. Amba se puso de pie, se estiró, sus enormes músculos ondulando bajo su piel. Caminó hacia la puerta y miró a Kellen. El cazador entendió. Abrió la puerta. El tigre salió a la nieve fresca. Se detuvo en el umbral y se giró para mirar a Kellen por última vez. Hubo un momento de reconocimiento silencioso, un agradecimiento que no necesitaba palabras. Y luego, el gran tigre se adentró en el bosque y desapareció. Kellen se quedó observando, sintiendo que el pacto finalmente se había saldado. Él le había salvado la vida al tigre, y el tigre, al buscar refugio con él, le había ofrecido una confianza tan absoluta que se sentía como un regalo, un honor. Pensó que la historia había terminado. Estaba equivocado. El verdadero pago de la deuda aún estaba por llegar. Pasó un año. La primavera regresó al valle y con ella los cazadores furtivos. Kellen encontró nuevas trampas en el bosque y una creciente sensación de ira. Un grupo particularmente despiadado se había instalado en la región, y su líder era un hombre cruel y notorio llamado Ivan. Ivan
No respetaba nada ni a nadie. Un día, mientras seguía el rastro de los furtivos, Kaylen cayó en su propia trampa. No una trampa de cepo, sino un pozo camuflado, una fosa profunda cubierta de ramas. Cayó torpemente. Su pierna se torció bajo él con un crujido enfermizo. Un dolor agudo y cegador le subió por la pierna. Se la había roto. Estaba solo, herido, en el fondo de un pozo en mitad de la inmensidad de la taiga. Gritó pidiendo ayuda, pero solo el eco le respondió. Sabía que era una sentencia de muerte. Pasaron las horas. El frío de la noche comenzó a instalarse. Kaylen, debilitado por el dolor y la pérdida de sangre, comenzaba a perder la conciencia. Su última visión fue la de un par de ojos amarillos mirándolo desde el borde del pozo. «Así que vienes a terminar el trabajo, amigo», susurró, pensando que era Amba, y se desmayó. Cuando despertó, no estaba en el pozo, estaba en su propia cabaña, en su propio catre. Su pierna había sido entablillada torpemente con palos y tiras de su propia camisa. El fuego estaba encendido en la chimenea. Alguien lo había encontrado, alguien lo había salvado. Pensó que debió ser otro cazador de la zona, pero entonces vio algo en el suelo junto a la puerta. Era una liebre recién cazada, su cuerpo aún caliente, y junto a ella, en el suelo de madera, había una sola huella, una huella enorme y fangosa, la huella de un tigre. El corazón de Kaylen se detuvo, salió cojeando de la cabaña, y allí, a unos 50 metros de distancia, sentado en la nieve como un rey silencioso, estaba Amba. El tigre lo estaba observando, y a su lado había un rastro en la nieve, un surco profundo que iba desde la cabaña hasta el bosque en dirección al pozo. Y Kaylen finalmente lo entendió. Entendió la forma impensable en que su deuda había sido pagada. Amba no solo lo había encontrado. De alguna manera, con una fuerza y una inteligencia que desafiaban toda explicación, lo había sacado del pozo. Lo había arrastrado, inconsciente, a través de kilómetros de bosque traicionero, de vuelta a la seguridad de su propia cabaña. Había activado su memoria, recordando el lugar donde el hombre vivía. Y ahora le estaba trayendo comida, tal como el propio Kaylen había hecho por él. El cazador se había convertido en el herido, y la bestia salvaje se había convertido en el salvador. Pero la historia no terminó ahí. Kaylen vio que Amba no miraba hacia él, sino hacia el bosque. Kaylen siguió su mirada y vio a 3 hombres acercándose. Iván y sus furtivos habían seguido el rastro de sangre de Kaylen. Iván sonrió con malicia al ver a Kaylen herido. «Parece que el viejo cazador cayó en su propia medicina», dijo, levantando su rifle. Kaylen se preparó para morir, pero Amba se puso de pie. Se interpuso entre Kaylen y los furtivos. No rugió. Simplemente se quedó allí, una muralla naranja y negra de poder silencioso. Iván se rió. «2 por el precio de 1. Siempre quise tu piel, Amba», apuntó. Pero antes de que pudiera disparar, Amba atacó. No fue el ataque de un animal, fue el ataque de un estratega. No corrió hacia Iván. Corrió hacia los árboles a su lado, usando su velocidad para flanquearlos. Los furtivos, confundidos, se giraron. Y en ese instante de distracción, Amba emergió de las sombras detrás de ellos. La caza fue rápida, silenciosa y terriblemente eficiente. Cuando todo terminó, Amba se acercó al cuerpo de Iván y recogió algo del suelo con su boca. Se acercó a Kaylen y dejó caer el objeto a sus pies. Era una trampa de cepo de acero, el mismo tipo de trampa que había iniciado toda esta historia. El tigre miró a Kaylen, luego a la trampa, y luego de nuevo a Kaylen, y en esa mirada Kaylen entendió el pago final de la deuda. El tigre no solo le había salvado la vida, no solo le había traído comida, le había traído justicia. Había limpiado el bosque de la enfermedad que los había herido a ambos. El ciclo estaba completo. La deuda, pagada con creces. La gratitud de un animal puede manifestarse de formas que nuestra lógica no puede comprender.
¿Creen que el acto del tigre fue una simple reciprocidad instintiva o una verdadera demostración de entendimiento, justicia y amistad? El vínculo entre el hombre y la bestia es el enigma más grande de todos. Compartan sus pensamientos en los comentarios. Si esta historia de un pacto impensable y una deuda pagada de una forma que desafía la imaginación te ha conmovido, demuestra tu apoyo con un like legendario. Comparte este relato de que la gratitud y la inteligencia se encuentran en los corazones más salvajes. En Furia Animal sabemos que a veces, para entender la verdadera naturaleza de la lealtad, primero debes salvar a un rey.